para optimizar un poco esta dinámica o para cuando tengamos que debatir quizá con personas que no conozcamos de nada, ir mejorando esa relación de a pocos, ¿no? Tener unos buenos primeros pasos. Así que empecemos. Esto lo divido en tres partes. Es un taller relativamente corto, pero es un taller que me gusta mucho dictar porque no es solo ver talleres de cómo ser un mejor partner ni nada. Entonces, a mí personalmente me agrada bastante esto. Claro que, pues, es una manera en la cual yo le he ordenado por ahora. Creo que aún debo como estudiar un poco más este tema para poder profundizar quizás y mejorar la manera en la que lo estructuro. Así que tómenlo como más que quizás un taller es como como recomendaciones, ¿sí? De cómo ser un mejor partner, que como toda recomendación pues viene de mi experiencia, de lo que he podido ver, y pues, porque yo he tenido como 13 partners hasta ahora, que son bastantes, vaya, y cada día tengo uno nuevo, así que algo he como recogido de cada una de esas experiencias para notar, bueno, que hay personas que trabajan de una manera, que hay personas que trabajan de otra, y he tratado más o menos de sistematizarlo en este taller. La importancia de poder ser un mejor partner lo divido en dos también, en principios y en efectos prácticos, así como en debate a veces también solemos dividir los argumentos en principios y en efectos prácticos. En principios, o sea, pues donde estamos, es desde el debate competitivo, no como tenemos que recoger el subtexto detrás de eso, o sea, no solamente nos podemos quedar con la palabra competitivo, sino somos como todos, cada uno de nosotros somos personas que trabajan de una forma, que tenemos como nuestros miedos, inseguridades, etcétera, y ese tipo de cosas influyen también en situaciones de presión, como puede ser un debate, como puede ser una competencia, un torneo, y tenemos que ser conscientes de ello para no solamente como acostumbrarnos a, ok, ya vamos a hacer tal cosa, y como si fuéramos máquinas, sino hay personas, por ejemplo, y en algún momento les tocará a ustedes, pues debatir con una persona que sea nueva y a veces, si es que uno, como es muy experimentado, y justo ahora que viene el torneo de otoño, en el cual probablemente debatan con alguien que tiene más, como, más experiencia en debate, etcétera, o ustedes sean quienes debatan con alguien que también sea como nuevo, etcétera, tienen que saber que estas personas pues también tienen emociones. Puede parecer como muy obvio, ¿no? Como, bueno, sí, las personas tienen emociones, pero en ese momento, pues, depresión, a veces no lo tomamos tan en cuenta y, y han ocurrido cosas malas, ¿no? No voy a, como está siendo grabado esto, no voy a decir como nombres, sino que han ocurrido cosas malas, ¿no? Como cosas que no son tan bonitas para una u otra persona, o se han terminado discutiendo los partners, que eso también puede ser como lamentablemente muy común, que terminen discutiendo. Sí, eso es como a nivel ya de por qué deberías hacer, como tratar de ser un mejor partner, pero ya en efectos prácticos también tiene su lado utilitario, si es que queremos ponerlo así. Una mejor dinámica, o sea, necesariamente hace que no solo te sientas más cómodo durante los torneos, sino una persona que está cómoda y que se siente segura es una persona que expresa mejor sus habilidades. O sea, es una persona que puede debatir de una mejor manera porque ya siente seguridad. Es como un niño, básicamente. ¿Sí? Cuando un niño tiene un ambiente seguro para poder crecer, pues su potencial se desarrolla muchísimo más. No lo digo yo, lo dice la ciencia.jpg, pero así más o menos es como podemos tener también ese tipo de resultados a nivel práctico, a nivel utilitario, siendo un mejor partner. O el segundo punto es un punto como bastante, que hay que tener bastante cuidado porque es la manera en la cual yo he logrado sistematizarlo por ahora, en lo que aún debo leer más, pues, sobre psicología, sobre personalidad, sobre más cosas, quizá llevar algún curso extra, con las cosas que he podido como revisar, ahora como lo he podido sistematizar así. Yo entiendo en debate, por tratar de simplificarlo, como dos tipos de tendencias dentro de los debatientes. ¿Sí? Tendencias iniciales, claro. Estas ya lo van cambiando. Yo como en mi cabeza, no lo sé, no sé por qué, pero entiendo a los debatientes como que tienen a ser triángulos o que tienen a ser cuadrados. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Y que puede sonar como un poco extraño. Cuando
yo entiendo a las personas como triángulos, son ciertas características que asocio a esto, o sea, como cierta impulsividad o mucha confianza o muchas ideas pero desordenadas, como personas que son más o menos distraídas. Yo veo así a algunos debatientes. Por ejemplo, yo noto que, por ejemplo, Cristian, que está en el círculo, que es Cristian Mundaka, tiende a hacer esto, ¿no? Como tiende a ser como relativamente distraído, pero tiene bastantes ideas que le terminan desordenando, ¿no? Y son cosas que se tienden a hacer, pues, dentro de este grupo de debatientes que tienen como esta inclinación, quizás. Luego, las personas que entiendo más como cuadrados son personas que suelen ser más calmadas, pero también suelen ser más inseguras, ¿no? Les cuesta como quizás hablar durante el tiempo de preparación, no necesariamente toman la iniciativa de ya vamos a hacer esto, 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 sino suelen como ir ordenando, ir sistematizando las cosas, normalmente prefieren trabajar mucho más en silencio, etcétera. Ese tipo de cosas yo creo que también están dentro del círculo. Yo creo que, por ejemplo, Rosa, pues tiene como esas características. Yo he debatido con ella y he podido notarlo y también lo hemos conversado. Entonces, dentro del grupo, pues podemos tener ambos tipos de inclinaciones, lo cual no quiere decir que no puedan como mezclar quizás algún tipo de elemento de uno u otro o que sea necesariamente tan marcado, porque yo lo veo como una escala, ¿no? De que va de un lado hacia otro, por ahora, que pues seguro intento mejorar como esta clasificación, pero ¿para qué me ayuda? ¿Para qué les va a ayudar a ustedes? Para que puedan más o menos ir aplicando ciertas cosas de acuerdo a ciertas características que tengamos, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo puedo aplicar? Lo puedo aplicar de la siguiente manera. Durante el tiempo de preparación y durante los torneos, ¿sí? Durante el tiempo de preparación, que me parece como una parte muy, muy, muy importante, primero, en general, o sea, ya sin necesariamente contar que tu partner sea de tal o cual manera o que tenga ciertas inclinaciones a hacer una u otra cosa o a sentirse de una u otra manera, siempre es necesario, y lo he mencionado antes, darse un tiempo para pensar la emoción, ¿sí? Pensar la emoción es algo que sí o sí tienen que hacer, pero a solas, durante un momento, durante unos 2 minutos al menos, o 1 minuto y algo, o lo que sientan que tengan que tener. Yo una vez en un debate, que recuerdo que en una final de un torneo en Colombia al que pude asistir, recuerdo que pensé a solas la emoción y mi partner también 13 minutos, porque en verdad estaba muy, muy, muy difícil la situación y como necesitamos como bastante tiempo a solas en ese momento, 13 minutos para pensar la emoción es exagerado y no es ideal pues en lo absoluto, pero para que vean cómo de necesario es esto, que a veces puede ser como quizás exagerado, pero necesario el darse un tiempo, ¿no? Lo normal, pues 2 minutos para que puedan ir pensando, ir caracterizando un poco los conceptos, lo que ya hemos visto, ¿no? Segmento a grupo, conceptualizo, eso como lo hago solo, ¿sí? Y de esta manera puedo tener un poco más claro el debate. Ahorita vamos a ver cómo es que esto impacta dependiendo de las tendencias que tengamos como debatientes o como de personalidad, ¿verdad? Eh, Luego, es bueno como durante, o sea, en la forma en la que conversamos, a veces no tenemos tacto para conversar, no tenemos suficiente tino, y es muy, muy, muy importante que hablemos como siempre en plural, porque esto da más confianza a la persona con la que estamos trabajando, ¿sí? No es como decirle estoy trabajando quizás con Isa, que es mi partner de toda la vida básicamente, y le digo de la nada como, estoy escuchándola explicarme como una idea que tiene, y le digo, ya, pero te falta explicarme esta cosa. Pues para alguien podría parecer que no, pues, bueno, o sea, ¿qué de grave hay en eso, no? O sea, ¿qué de malo hay? Creo que, bueno, desde mi perspectiva, pues puede ser un poco como mala onda, porque en teoría ambos estamos trabajando juntos. O sea, pero ya, incluso si es que no lo ven como algo que es mala onda, el plan de hablarle como así en ese momento, y creo que es mejor, ¿sí? Creo que igual sigue siendo mejor el referirnos en plural porque hace sentir más confianza al grupo. No lo van a notar, pero sí tiene sus efectos. Y sí lo he notado,
por ejemplo, cuando yo he debatido con personas que tenían mucho menos tiempo en debate que yo, que suele ser una situación bastante recurrente, porque me agrada debatir con personas que tienen menos tiempo en debate que yo, me siento cómodo en esa situación, me, me parece una experiencia interesante también y ayuda mucho como tanto individual como a la otra persona a poder ir aprendiendo, o al menos eso espero. Ya esas personas podrán dar su testimonio si es que en verdad les fue útil o no. Creo que Andrés está aquí, hemos debatido juntos en alguna ocasión. Y pues considero mejor intentar siempre hablar en plural. Obviamente puede que si no estamos acostumbrados se nos vaya. Yo creo que a mí se me va en algunas ocasiones. Entonces siempre es bueno o recomendable poder referirse en plural. Así esa persona, sobre todo si es una persona que está empezando, no siente la carga de tener que resolver el problema, sino tenemos que resolver el problema juntos, ¿no? Entonces me animo un poco más a decir alguna idea que no estoy tan seguro de que vaya a funcionar, pero me animo más a decirla, en lugar de, si es que como yo le pongo directamente la carga a través de mis palabras, porque las palabras como construyen narrativas directamente, de esa forma pues estoy poniéndole el peso, ¿no? O sea, simbólicamente estoy poniéndole el peso a esa persona de, pues, nos tienes que explicarme esto. Esa persona puede que tenga una idea, pero es probable que no se sienta y tenga desincentivos a decirla, porque siente que si dice mal esta idea, no está cumpliendo, o sea, no está siendo como el partner que debería ser. Mil cosas que pueden cruzar por la cabeza de las personas, tanto consciente como inconscientemente, que es mejor tratar de pues mejorar con nuestras palabras, ¿no? Siempre intentar hacer esto. Lo tercero es que a veces tenemos ciertos conflictos, ¿no? Uno cree que funciona algo de una manera A y otro cree que funciona algo de una manera B. Por ejemplo, si estamos debatiendo la moción del debate de ayer, la de la narrativa de profesionalización y cómo esta debería ser o no indispensable para alcanzar la igualdad de género, pues en esa moción yo podría tener como una visión de las cosas para armar el caso y mi partner tiene como una distinta, ¿no? Yo le digo, tenemos que demostrar esto porque así vamos a explicar cómo es que las mujeres, por ejemplo, a través de la profesionalización van a tener conciencia social. Y mi partner dice, no, no, pero eso no es creíble, no va a pasar eso, va a pasar como que se profesionalizan y más bien como ya solamente van a fijarse en sus propios intereses. Y nuevamente la primera persona le dice, no, 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 es que sí va a pasar esto, o sea, podemos explicar que va a pasar. Y el otro se dice, no, va a pasar esto. Entonces están discutiendo por esos escenarios cuando fácilmente, cuando tengan ese tipo de conflictos, lo que pueden hacer es, en la mayoría de escenarios al menos, decir, van a pasar ambas cosas. ¿Cómo así? Pues, y cuando digan van a pasar ambas cosas es en una proporción, sea mayoritaria o minoritaria, eso ya tendrán que conversarlo y definirlo. Va a pasar que muchas personas como sí puedan como tener un pensamiento colectivo después de haberse profesionalizado y ayudar a otros. Mientras que también es probable que muchas pues decidan ir a un plano más individual. Ya cuando tengo esos dos escenarios, bueno, ya resolví ese conflicto por el que hubiese perdido como bastante tiempo por no tratar de definir como si vas a pasar una cosa A o una cosa B. Y ya me puedo concentrar al menos un poco más, junto con mi partner, a desarrollar cómo igual en ambos escenarios nuestro caso sigue ganando. Esa es la idea, o sea, por algo son dos perspectivas diferentes. Hay que tratar de aunarlas en lugar de estar como, no, la mía pues es la que probablemente va a ocurrir, la tuya no. Y así se van a poner a discutir, no es lo ideal. ¿Sí? O al menos uno va a terminar cediendo. Eso también tiene mucho que ver con el tema de las tendencias de personalidad, ¿no? Si es que una persona pues prefiere no tener conflicto, pues probablemente por eso prefiera cederlo, ¿no? Y decirle, bueno, sí. Y luego pues, es probable que el juez les diga, le faltó desarrollar. Y cuando les diga eso, uno va a sentir, pucha, si me hubiera hecho caso, no hubiese pasado esto. Y la otra persona pues no necesariamente va a reflexionar sobre lo que hizo, pero si es que lo hace, ya va a ser muy tarde un poco, ¿no? Como de que pudieron haberlo anticipado al momento
de no estar discutiendo por ello, ¿no? Pero ya va a haber como algo que fragmente un poco esa relación, ¿no? Como no me siento escuchado, si una persona, si uno de los dos lados no se siente escuchado, va a tender a también a hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Esa pareja va a terminar separándose más que fijo. Y si no se separan van a ser muy tóxicos, entonces ninguno de los escenarios nos agrada. Sería ideal que puedan resolver como este tipo de cosas. Y el cuarto punto sobre este tipo de consejos generales, es muy, muy, muy importante, y eso es un escenario que suele ocurrir también, que a veces nos bloqueamos, ¿sí? Y esto no tiene que ver con que sepamos o no, con que, o sea, que quizás seamos buenos o no, mejor dicho, sino quizás no sabemos el tema de la emoción en ese momento, quizás es una sala que es complicada, nos han tocado equipos muy difíciles y como siento que no es suficiente lo que tengo y me bloqueo, o siento que, o yo creo, y esto suele ocurrir también en esos escenarios, cuando yo creo muy fuertemente en uno de los lados de la emoción y siento que estar del otro lado es indefendible. Y siento eso porque, bueno, son mis convicciones de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces siento que no puedo desarrollarlo. Entonces, estas cosas pasan de siempre, o sea, básicamente y casi en cualquier momento de su vida como debatiente, si queremos ponerlo así. Puede pasarles en su primer debate, en el segundo, en el tercero, como podría pasarles durante un mundial de debate, ¿sí? Y lo digo porque a mí me pasó, o sea, yo me bloqueé en una moción en el mundial del 2019, pero bueno, o sea, mi dinámica de pareja junto con Isa siempre, o al menos ha ido mejorando y nos entendemos bastante bien, o sea, a veces incluso no hablamos tanto, basta con que digamos algunas palabras para que entendamos a qué argumento nos estamos refiriendo y cuál es la línea que queremos plantear. A ese nivel de confianza llegamos, pero qué pasa en estos tipos de escenarios en el que uno se bloquea y el otro no sabe qué decir. También la idea no es que yo, que no estoy bloqueado y que quizás puedo tener algunas ideas, le diga, no, es que tenemos que hacer esto y tratar de llevarle. Es como cuando una persona pues tiene miedo de algo y uno como no se pone a calmarle, sino ya comienza a jalarle para irse. Esa no es la idea. O sea, primero debo buscar que esta persona vuelva a estar como más como segura. ¿Y cómo puedo lograr esto? O cuando una persona no hable tanto, es bueno siempre hacer preguntas, ¿no? Como hacer preguntas de cómo crees que podríamos hacer esto, qué impacto se te ocurre, etcétera, qué impacto podríamos utilizar, sí, como cositas que ayuden a ir sacando de a pocos las ideas que esa persona sí tiene, o sea, porque esa persona está bloqueada, pero no quiere decir que no sepa absolutamente nada. Le, algo siempre se puede rescatar. Justo ahora aprovecho y les recomiendo como ver el taller de qué hacer cuando no sé nada de la emoción, que lo acaban de subir a la página también del Círculo para la Academia Tono. Quizá podría ayudar también como ya tener esas herramientas para cuando alguien se bloquee, pues decir como, oye, hay que usar esto, porque no sabemos quizás tanto de la emoción y hay que tratar de igual sacarle provecho y preguntar cosas, ir preguntando, ir sacándole impactos de a pocos y ya como ahí la persona no bloqueada es quien tiene que hacerse cargo, ¿no? Muchas de las causas por las cuales nos podemos terminar bloqueando es como sentir que no sabemos de la emoción. Por ejemplo, a mí en SEMU de Perú, en el 2019, pues me pasó eso, ¿no? En una moción éramos Cámara Alta de Gobierno y era una moción de economía. Yo no sé mucho de economía, la verdad, pues he intentado como aprender un poco más, pero siempre me resulta bastante difícil entender los conceptos y era como una moción que era bastante específica y no entendía. Y yo simplemente era como, no entiendo de qué se trata este debate, no entiendo los conceptos, no sé qué hacer. Y éramos primera de gobierno y yo suelo, como cuando debato con Isa, salir de primero, es decir, salir como de primer ministro y ya sale de viceministra y termina de ordenar lo que yo digo, ¿no? Y profundiza añadiéndole más mecanismos y demás, y lo compara y refuta la cámara contraria, ya yo me encargo de solamente quizás como encuadrar y traer las líneas base, pero no entendía nada. Entonces, ¿cómo voy a encuadrar, cómo voy a hacer esto si no entiendo la emoción? Y me bloqueé y no sabía qué hacer, entonces
con Isa como conversamos un poco, me hice una pequeña idea, pero no lo suficiente quizás como para poder salir de primero y encuadrar el debate y decir de qué va a tratar, ¿no? Porque aún no estoy seguro de qué trata. Entonces, como ella lo tenía un poco más claro y como yo tenía aún que recuperar como un poco más de confianza también en cuestión bueno, hay que hacer esto, aunque aún no lo tenía tan claro, Isa fue primera y yo fui segundo, ¿no? Como rompimos nuestro orden normal, el que normalmente tenemos acordado, para poder como priorizar y que podamos igual mantener ese punto, ¿no? Y poder resolver el tema del bloqueo. Ya lo resolvimos y terminamos quedando segundos. Pues sí, o sea, si es que yo hubiera ido primero, por ejemplo, probablemente lo hubiese hecho muy mal. Entonces, luego ella hubiese tenido que más carga de explicar más cosas en el mismo tiempo que igual ya se tiene, y probablemente sí hubiésemos quedado un poco peor, porque mi discurso probablemente no hubiera sido como muy sustancioso en cuestión de explicaciones, y el de ella hubiese tenido tantas cosas que decir que algunas se le hubiese pasado y hubiéramos como quedado como bastante mal. Entonces, no solo porque es importante que tu partner pueda salir de esos momentos de bloqueo con su ayuda, sino porque especialmente es muy importante que las personas interioricen el argumento. Por eso es tan importante incluso que, a pesar de que a día de hoy nadie regule el tema de buscar información en internet durante la preparación, incluso no lo hagamos, porque esa información que vamos a revisar en esos momentos, aparte de estar haciendo trampa, no es información que vamos a interiorizar del todo, es como solo información dura que nos va a costar como procesar y acoplar a un argumento relativamente bueno. Cuando yo no interiorizo, lo que ocurre es que no explico igual de persuasivo. Explico como mucho más inseguro el argumento, explico como si fuera la idea de alguien más y no la mía. Y eso no solo perjudica a la persuasividad, sino a la profundidad y la complejidad que puedes tener en tus explicaciones. Entonces, pues sí, así es como más o menos podemos ir mejorando ese tema durante el tiempo de preparación, ser un mejor partner. Sí, en ese sentido también es algo que tiene que ocurrir. Luego ya vienen recomendaciones si es que notamos algunas tendencias en nuestro partner, pero ojo, como igual estas tendencias son las que yo me he inventado. Cuidado igual con ello y traten de conversar antes con su partner sobre esto y decir como yo, pues me suelen pasar estas cosas, como ya de antemano que ambas personas sepan eso, ¿no? Me suele pasar esto. Ah, bueno, a mí me suele pasar esto. A veces hablo mucho en mi tiempo de preparación, podrían decirle. La otra persona puede que les diga, yo también hablo mucho en el tiempo de preparación. Entonces, si ambas personas son de hablar mucho, a veces pueden pisar sus ideas, ¿no? Como, ah, sí, tal, y conversan un montón y sienten que están ordenando, o sea, que están diciendo un montón de cosas, pero no las están ordenando. Entonces, a veces es bueno parar y ese como parar un poco, ya lo van a tener un poco más conscientes si es que saben qué suele hacer su partner, ¿no? Esa es la idea fundamental detrás de esto. Yo les voy a dar como algunos consejos dependiendo de ciertas tendencias que encuentren, pero ya como aún está en desarrollo, la conversación que ustedes tengan con su partner y esa comunicación que puedan tener es algo que les va a ayudar mucho más, ¿sí? Mi partner es un cuadrado. Para quien haya como entrado después, como son ciertas tendencias que pongo en cuestión de debatientes, ¿no? Si mi partner tiene ciertas cualidades de cuadrado, pues no es bueno como atosigarle con mucha información, porque probablemente necesite su tiempo a solas primero para pensar bien y tener como más o menos ordenado, hacerse un espacio y un campo de seguridad en cuestión de, entiendo la emoción, ya puedo compartir y conversar de esto porque ya sé de qué trata. Esa paciencia con la que se toman el poder entender la emoción es algo que hay que tratar de respetar de esa otra persona que tiene este tipo de tendencias, ¿no? Y de como actitudes. Y como les mencionaba, porque si no, no va a interiorizarlo. Si es que yo solamente le hablo, probablemente esta persona no me diga como, espérate, como quiero anotar, pues puede que sí y bien por ello, pero probablemente en algún caso, que son los casos que más nos importan, o sea, quizás en este taller, en esta charla, me importa sobre todo esos casos en los que la persona no puede o no se siente con quizás la motivación de poder decirle a esa otra persona como, espera, necesito ordenarme. Sino me preocupa mucho más
la persona que suele ceder, porque esa persona se va a sentir peor si es que ocurre esta situación. Creo que esa persona que suele ceder y decir, ya está bien, vamos a decir eso, y no pone en la mesa su idea, pues termina viéndose bastante perjudicada si es que no le damos como ese espacio, ¿no? Entonces, a veces puede ser bueno pensar en si es que la otra persona tiene algo por decirnos, ¿no? Por eso siempre tiene que ser como una retroalimentación constante entre partners, porque así es como podemos mejorar ese tipo de cosas. Creo que todos entramos a debate con nuestras propias personalidades. Por ejemplo, yo entré y era como extremadamente tímido, no hablaba nada. Pues ahora creo que el debate me ha ayudado como a superarlo, ¿no? Y demás. Pero bueno, no les voy a contar mi vida. La idea es que de esta forma, pues también uno puede lidiar con esas situaciones. Yo creo que gran parte de eso es porque tenía como un partner que me ayudaba bastante a sentir como que lo que estoy diciendo es importante, ¿no? Que lo que estoy diciendo es valioso y que no simplemente tía toda la información y me decía, sí, creo que podemos hacer esto, tal, y de ocasionalmente preguntarme como, ay, bueno, ¿qué piensas? Bueno, no, o sea, esa no es la idea. Creo que la idea es que puedan conversar de una forma más o menos equilibrada. Probablemente haya emociones en las que uno tenga más información que el otro. Bueno, no, es normal que a veces quizás uno como suelte un poco más de info, ¿no? Pero eso no quiere decir, porque el tiempo de preparación no solamente es como información dura, sino es estrategia también. Y esta persona que quizás no está hablando tiene como en la mente un camino estratégico que podría ser interesante, pero que no lo está pudiendo decir porque no se siente seguro, porque no le estás dejando hablar porque estás hablando demasiado, etcétera. Y hay que tener como en cuenta ese tipo de cosas, no imponerle casos al partner, sino en conversar los casos y llegar a un acuerdo sobre él. Y sobre todo asegurarnos de que esta persona no está cediendo porque sí y que en verdad está entendiendo, porque a veces uno pregunta, ¿se entendió? Y en realidad no se ha entendido nada. Entonces, a veces pedir que pues esta persona explique nuevamente con sus propias palabras lo que están más o menos quedando, podría estar bueno, porque por dos razones. La primera es que así te aseguras de que ambos están entendiendo el caso, pero la segunda, me parece muy importante también, es que en boca de esta persona puede que en su intento de resumir lo que han dicho, encuentren una forma bacán de explicarlo. ¿Sí? Recordamos que ayer en el taller de tiempo de preparación hablamos de los fraseos, de las maneras más sintéticas, más como directas de explicar algo. A veces cuando una persona vuelve a explicar durante el tiempo de preparación a su partner como qué es lo que vamos a decir, pues terminan encontrando fraseos interesantes que luego pueden utilizar durante su propio discurso incluso. Entonces, tanto porque esta persona pues merece como un trato bueno y tanto porque también utilitariamente tenemos resultados que son mejores si es que nos preocupamos más por nuestro partner, debería hacerse esto si es que nuestro partner tiene una tendencia a ese tipo de cosas, ¿no? A quizás tener que necesitar un poco más de tiempo para leer la emoción, a quizás no sentirse tan seguro con respecto a la misma, a no hablar mucho, sí, ese tipo de cosas hay que tratar de como manejarlas mejor. Luego está el punto de qué pasa si mi partner es un triángulo, ¿no? Y por triángulo, pues estas personas que suelen ser un poco más impulsivas, que hablan bastante y demás, es como recomendable si su partner es así, llevarle y quizás hasta, entre comillas, obligarla a que se tome un poco de tiempo, ¿no? Que como, ya, espérate, manito. Como hay que leer la emoción, o sea, hay que entenderlo más, porque hay personas como que son así, o sea, que ven una emoción y dicen, wow, esa es mi emoción, esa es mi emoción, yo sé eso, a primera vista, sin leerla, sin segmentarla, sin agrupar, sin conceptualizar, sin hacer nada de lo que hemos visto, ya dicen, oh, me encanta esa emoción. Pues ya, o sea, puede que le guste la emoción, pero en ese momento, en el tipo de preparación, puede que no sé si es que esa emoción que está desbordándose de esa persona sea la más como útil para poder canalizar luego de forma tranquila y calmada todas las ideas dentro del papel y dentro del prep time, ¿no? Entonces, allí es importante que nuestro partner pueda tomarse ese tiempo y que nosotros le ayudemos a tomarse ese tiempo
¿sí? Detenerle, si es necesario, a cuando me esté explicando muchas ideas, decirle, porfa, voy a anotar como lo que me estás diciendo, como dame un segundito, ¿no? Como, y ahí mientras lo anotan, es probable que esa persona, quizás, si es que es desordenada al momento de explicarlo, uno tenga que tratar de ayudar a ese orden también, ¿no? Porque tienen que complementarse, ¿no? Si uno es más ordenado que otro, quien sea más ordenado tiene que ayudar como dando maneras para poder ordenarse. Si uno tiene más información que el otro, tiene que tratar de compartir esa información de la forma más sintética, menos compleja, simple, para que la otra persona también pueda entenderla y puedan ambos llegar a como un mejor fraseo, etcétera. Entonces, sería bueno que si su partner es una persona como triángulo, que suele desordenarse quizás y demás cosas, intenten ayudarle a priorizar sus ideas, ¿no? Yo conozco personas con quienes he debatido y con quienes amo debatir, la verdad, que tienen muchísimas ideas, pero tantas ideas que se desbordan dentro del plan de preparación y cuesta como encontrar un orden de todo eso, y a veces como son detalles incluso que quizás son buenos, pero no son necesariamente lo que tenemos que priorizar por ahora en el tiempo de preparación, que tenemos que encontrar al menos las bases en nuestro caso, y tenemos tantas cosas que no sabemos qué hacer. Entonces, allí en ese punto es como lo que yo hacía con esa persona era, ya a ver, tú dime, como ve diciéndome y yo voy a intentar como ir ordenándolo, porque esa persona reconocía y me decía como, yo soy muy como, o sea, suelo desordenar todo, entonces ayúdame con eso, me decía, ¿no? Y yo le decía, ya está bien. Y nuestra división dentro del tiempo de preparación era, tú me vas a como contar, como me vas a ir contando, yo voy ordenando y, y luego yo te lo complemento con algo más y ahí vamos conversando, ¿no? Pero en un primer momento era como ya, me hablaba, y yo anotaba, como absolutamente todo, intentando ordenarlo, esquematizarlo, ponerle la métrica, ponerle como cada uno de los criterios de los argumentos y más o menos tener como ya la estrategia más o menos armada. Y yo le decía ya, mira, he pensado que podríamos decir, como lo que me has dicho, creo que podríamos decirlo de esta forma y, y más o menos así lo explicábamos, ¿no? Entonces, así terminamos teniendo casos como bastante completos, porque esa persona en verdad sabe muchísimo, pero no solo eso, sino también teníamos casos que estaban muy bien armados. Y gracias a eso, pues nos fue bastante bien en todos los torneos que hemos ido, nos ha ido muy bien. Hemos ganado 2 y hemos llegado a la semifinal de 1 y hemos ido a 3 torneos solamente. Entonces, yo creo que, pues, eso como se dio porque supimos manejar bien nuestras maneras de armar casos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué hubiese pasado si es que no hubiésemos como podido manejarlo? Lo más probable es que si es que ambos hubiésemos tratado de botar información, hubiésemos tenido mucha información desordenada por todos lados, hubiésemos dicho discursos muy desordenados y el juez nunca nos hubiese comprado los argumentos, ¿no? Ahí era como ya, confío en ti, en las ideas que me vas a decir, entonces yo me voy a encargar de añadirle, pues probablemente algunos mecanismos, probablemente este tipo de cosas que quizás rompen un poco con el sistema normal de tiempo de preparación y que son cosas que van a ir como aprendiendo de a pocos, pero a veces puede ser muy necesario para maximizar las habilidades de ambas personas dentro del tiempo de preparación, el poder cambiar un poco, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por eso ayer les mencionaba el tiempo de preparación no es estático, no es que lo que yo les diga ahora es como la ley y tienen que hacerlo como paso a paso, paso a paso, así. Lo ideal es que ahora que están empezando, pues puedan practicarlo de esa forma, como ruedas de entrenamiento, ¿sí? Pero en algún momento van a poder encontrar con su partner una manera de poder adaptarse, ¿no? Con cada partner que tengo, cambia ligeramente el tiempo de preparación, dependiendo de más o menos cómo nos acoplamos. Claro, la manera ya más extrema en la que ha cambiado es con esta persona que les menciono, que nos fue muy bien, pero porque sabíamos qué habilidades y qué como desventajas quizás teníamos cada uno y aprovechábamos sobre todo las habilidades y evadíamos como las desventajas y lidiábamos con ellas de otra manera. ¿Sí? Entonces, eso es bueno. Y también pedirle a esa persona, porque, ok, de la preparación yo lo ordené, como, sí, lo ordené
y quedó. Pero siempre es importante que esa persona igual repita como lo que hemos estado conversando, tanto si es que era una persona que no fue quien dijo como los puntos a profundidad, sino como votó todas esas ideas, tanto como si es que es lo contrario. Porque en este caso se tienen que volver a repetir, pero para estar seguros de que esa persona no se va a desordenar después, ¿no? Porque si tiene una tendencia a hacer un triángulo, a como ir como mucho por impulso, por, por muchas cosas que decir, pero poco que ordenar, sería bueno también que esa persona intente sintetizarlo, ¿no? Y si yo mismo sé, o sea, esto es como si mi partner es así y si mi partner no lo nota, pero la idea es que su partner pues lo note, o ustedes mismos, que son el partner de otro, eh, pues puedan notarlo y puedan trabajar sobre ello, ¿no? Como yo sé que soy desordenado y se me ocurren muchas cosas, pero no sé cómo ordenarlas, pues le comento a mi partner que tengo este problema y que me ayude a recordar que tengo que ordenarme y que tengo que sintetizarlo. Y así es como también se mejora. O sea, no solo es como tú tal cosa, sino es ambos darse cuenta de mutuamente de este tipo de cosas, ¿no? Como siempre retroalimentarse. Y eso hace que hayan como parejas de debate que sean muy, muy funcionales. Eh, sobre todo si es que planean pues debatir con esa persona no solo a corto plazo, sino un poco más allá, ¿no? Es cuando sirve mucho esto. Probablemente en un torneo solamente no del tiempo de poder conocerse tan profundamente como para poder lograrlo. Recuerdo que con esa persona que les menciono, eh, pues más o menos tuvimos cierta preparación, como 2 meses estuvimos como practicando, conversando de cómo es que vamos a hacer con respecto a ese único torneo y no, en nuestra mente estaba en, ¿lo podemos ganar? Sí, sí los podemos ganar. Pues preparémonos para eso y tratemos de mejorar como las cosas que aún no mejoramos y, y lo logramos ganar y luego nos preparamos para otro torneo que ya como era fuera del país y también fue súper bien, entonces yo creo que es muy, muy, muy útil como ver ese tipo de cosas porque fueron cosas que vimos, ¿sí? Y nos funcionaron, así que pues puedo recomendarles eso, ¿no? Luego, este es el punto de durante los torneos, ¿sí? Lo que les hablaba hace rato es durante el tiempo de preparación, pero este ya en general durante los torneos. O sea, a veces, y antes ocurría, porque ya ahora todo es virtual, pero antes ocurría que los torneos grandes, ¿sí? El nacional, el TODI, el mundial, torneos que duran más de 4 días, etcétera, o que duren 4 días también a veces, tienen eventos sociales, ¿sí? Tienen fiesta de break, tienen eh, cóctel de bienvenida a veces. No van a poder disfrutar, pero luego ya seguramente van a poder como ver. Y son eventos en los que no todas las personas necesariamente se sienten cómodas, ¿no? A veces hay que ir, o sea, yo odiaba tener que ir a la noche del break, es decir, la noche en la que anuncian los resultados, después de que la gente ha estado de fiesta, anuncian los resultados de quiénes son los que pasan para el día siguiente para las rondas de cuartos de final o semifinal, etcétera. Y yo detestaba, cuando entré a debate, yo detestaba tener que ir porque, no, como yo les digo, ¿no? Antes yo era muy tímido, entonces no podía hablar con nadie, o sea, era como gente bailando y no sé bailar, o bueno, al menos yo creo que bailó horrible, y al final terminaba como ahí, mirando, sentado, conversando con alguien, y ya luego, o sea, como, ya luego conocí muchas personas, entonces voy porque sé que al menos puedo sentarme a conversar con alguien de algo X, ¿no? Pero detestaba, pues, cuando era nuevo, tener que ir y no conocer a nadie, y no atreverme a hablar con nadie tampoco, y hubiese sido peor y horrible que justo mi partner también decidiera abandonarme porque se fue, por ejemplo, a, a bailar ahí, ¿no? Lo cual, pues, no ocurría. Bueno, con Isa solemos quedarnos juntos y hablar entre nosotros durante las noches de break, etcétera, porque así nos sentimos más cómodos, ¿no? Nos sentimos cómodos estando juntos. Probablemente, pues, nuestro partner quizás sí quiere como ir y divertirse un poco como bailando, etcétera,
lo cual no está mal, obviamente, pero con cuidado de no dejar como necesariamente abandonado a nuestro partner ahí, ¿no? Lo digo ahora, pues porque en algún momento va a volver todo eso, no sé cuándo, pero esperemos que sí. Y es bueno que igual ya lo sepan, no, no abandonen a esa persona, ¿no? Uno dice, bueno, pero se queda con la sociedad. Sí, claro, todos te abandonan y te dejan ahí tirado. Recuerdos de Vietnam, bueno, en fin. Con el tema de los puntos de información, que también es durante los torneos, pero es un punto aparte quizás, es que conversen los puntos de información. Muchas veces, o sea, lo que noto es, al menos dentro del círculo, a pesar de que he dictado como ya 3 veces el taller, es que no hacen puntos. Y si los hacen, vuelven a hacer los puntos que he dicho que no se tienen que hacer porque no son estratégicos. O sea, eso, y aparte de eso, es que no veo o había presenciales todos juntos. Era que uno se paraba y decía, y a veces no necesariamente es lo más útil. Claro que con el tema virtual es un poco más difícil coordinar los puntos, pero creo que es algo que se debe retomar, el tema de conversar, volver a tener relevancia de la discusión y aprovechar los tiempos muertos entre ronda y ronda, ¿no? O sea, durante la ronda, mejor dicho. Entre que uno empieza y el otro termina, o sea, entre que uno termina y el otro empieza, ese tiempo, ahora virtualmente, ¿cómo yo puedo conversar con mi partner? O sea, normalmente es por WhatsApp. Por WhatsApp podemos ir como conversando. Es lo que es, pero no se permite que busquen inflen en el chat grupal, por ejemplo, pero, o bueno, sobre todo si es que van a conversar del debate en el chat grupal, es como, no estaré en grupo, es su debate. Si van a poner otra cosa, bueno, ya si quieren desconectarse del debate, sí, no puedo decirles que no, pero desearía que no lo hagan. Y conversar con su partner, sobre todo, entre ese tiempo y el otro, entre que una persona esté terminando su discurso y la otra va a empezarlo, sobre todo ahí es como, ¿qué tenemos que decir? O me parece que deberíamos refutar esto, o cosas así y conversarlas, porque de esa manera pueden optimizar el tiempo. Lo que ocurría muchas veces cuando era presencial es que yo tengo a mi partner al lado y conversaban ya excesivamente a veces, como durante todo el discurso de otra persona uno está como tratando de seguir gestionando la estrategia, lo cual no te van a decir nada por estar conversando como en voz baja con tu partner, pero sí creo que estarían perdiendo la oportunidad de poder oír a la persona que tienen que refutar, a la persona que tienen que extender, a la persona que van a tener que decir algo sobre su discurso, ¿no? Entonces, lo ideal, y ahí yo no me creo el cuento de, no, es que puedo escuchar y hablar al mismo tiempo. No creo. Prefiero que sean durante los tiempos muertos en donde definan este tipo de cosas, ¿no? Y cuando era presencial también, uno solía escribir su punto de información, el que iban a hacer ambos, en un POSIT. Con ISA, por ejemplo, solíamos escribir nuestros puntos en un POSIT y lo pegábamos en medio de los dos. Entonces así ambos nos parábamos y a uno de los dos nos van a dar el punto, ¿no? Entonces ambos nos parábamos y pedíamos el punto. No importaba quién se lo dé porque el punto era el mismo. Es decir, igual íbamos a terminar como diciéndole lo que queríamos decirle a esa persona mientras nos diera el punto, ¿no? A cualquiera de los dos. Así, dos oportunidades de decir el punto, bueno, dos oportunidades que pueden ser bien aprovechadas. Y, y eso con respecto a los puntos de información. Luego vendría el tema de después de la ronda. Después de la ronda, cuando es presencial, nuevamente, esta última parte sí es bastante de lo que era cuando era presencial. ¿Sí? Hay situaciones medio incómodas que pueden darse y que tenemos que ver a nuestro partner en ese sentido también. ¿Sí? A veces hay personas que no le gusta como mucha gente, ¿no? Como mucha gente y prefiero como no hablar mucho con gente que aún no conozco. Entonces, es bueno quizás tomarse un tiempito como para conversar solamente entre ustedes dos y decir como, qué crees que pasó? Como, cómo vemos el debate, ¿no? ¿Cómo vemos nuestro desempeño en este debate? De conversar sobre eso, que creo que igual sigue poniendo, o sea, se puede seguir haciendo virtualmente, como que pudimos haber hecho esto. Durante ese tiempo sigue siendo regla hasta cierto punto hablar en plural. No es como, creo que te faltó decir esto. O sea, sí, va a haber un momento en el que ustedes tengan que hablar de qué faltó de cada uno, pero si es que quieren decirlo, por ejemplo, lo ideal es, me faltó esto y a ti creo que te faltó esto, ¿sí? Como
para no hacer sentir a esa persona que necesariamente a esa persona le faltaron cosas y ya, bueno, yo soy perfecto, ¿no? Bla, bla, bla. Pero la idea es como soltar una y decir la otra, ¿no? Como, me faltó esto, te faltó esto. ¿Tú qué crees? Y la otra persona también va a decir, bueno, sí, creo que me faltó tal cosa. Y a ti te faltó decir, pues, tal cosa, ¿no? Entonces, así es como pueden retroalimentarse bien. No solamente cuando viene de un solo lado, ¿no? Cuando viene de un solo lado probablemente parezca más queja que otra cosa. Cuando está conversado ya es mucho mejor. Y cuando es en plural, pues también puede estar bueno, ¿no? Hay cosas claramente que sí fue uno el que no las dijo, ¿no? Si uno es látigo, hizo las comparativas, es como, creo que te faltaron las comparativas. Eh, y la otra persona decir, sí, es cierto, me faltó también refutar y a ti te faltó, por ejemplo, diferenciarte en la extensión con respecto a la cámara alta. Y vuelve a la otra persona y la otra persona pues probablemente le diga, bueno, sí, es verdad, creo que no supe ordenar mi tiempo, hay que mejorar eso, ¿no? Y así es como se pueden hacer un feedback, antes de que el juez les dé cualquier tipo de feedback, un feedback propio también es algo que puede ayudar bastante. Y eh, eso es un escenario. Hay otro escenario en el que hay, por ejemplo, a veces suele ocurrir, o sea, como ha sido una ronda tan, como quizás no tan buena para ustedes, eh, que han sentido que no han podido sacar lo que querían, es como se sienten un poco frustrados y no quieren hablar del debate. Si es que no quieren hablar del debate y viene alguien a decirte, ay, ¿qué tal te fue en la ronda? Es como, mmm, no van a votar a esa persona, pues que viene toda emocionada a preguntarles, pero al menos sí como tratar de cambiar un poco el tema, ¿no? O sea, si ven que su partner no está muy cómodo con esa situación o ustedes mismos no lo están, intentar ya hablar de otra cosa, ¿no? Bueno, hay que hablar de otra cosa, y no sé, pásense música, algo hay que pueden hacer en esa situación para evitar esa incomodidad. Lo tercero es como que si alguien viene y les hace comentarios atinados sobre el desempeño de su partner, que a veces puede pasar, hay personas que no tienen mucho tacto al hablar, también es bueno detenerlos. Como si viene alguien y esto es algo que como ocurre mucho, cuando era presencial, pues debatía con Isa y venían las personas y pregunta, ¿qué caso sacaste? Como si yo armara el caso, ¿no? Eh, aparte de las implicaciones que eso tiene, pues más profundamente de que en realidad pues está horrible que se refieran solo a una de las dos personas, lo que uno tendría que hacer entonces es detener como ese tipo de comentarios. Es como, lo que yo hago pues puede ser como quizá un poco cagón, pero es necesario, porque ya como muchas veces lo han hecho, es como decirles, sacamos, y la persona como, ¿no? De, sí, chucha, como lo arruiné, perdón, eh, pero al menos como ya lo tiene claro y no lo va a volver a hacer. Eh, porque si no, pues se vuelve como medio extraño eso de que solamente se refiere a uno de los dos. Probablemente virtual no se note tanto, pero sí pasa. Entonces hay que tener ojo con ello. Y quizá no pase por, quizá ahora, como en el torneo de novatos, pero en algún momento puede que ocurra. Y es mejor que sepan, ¿no? Defiendan a su partner. Su partner es todo para ustedes, entonces tienen que darle cariño y amor. Así que, bueno, en ese sentido, pues está bueno defenderles también en esa situación. Ya bueno, hay algunas ocasiones en las que la misma persona pueda hacerlo cuando lo desee, ¿no? Pues creo que muchas veces no he tenido que decir que era yo, pues mi partner lo ha dicho y la persona haya quedado con, rayos, no, lo he arruinado. Y ya, si es una persona consciente, pues probablemente note su error y si alguien que no, pues va a decir, ay, pero exageran por todo. Y es como, no exageramos, o sea, el trabajo que hacemos es de ambos y el trabajo que debe ser valorado es el de ambos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bueno que ambos pues hagan respetar eso. A veces es difícil, como, pues uno no se siente como necesariamente tan en confianza como para decirle así directamente a la persona como, oye, es ambos, no solo yo. Pero es algo que uno va aprendiendo también, ¿sí? Y se los digo para que estén anticipados, ¿no? Esos tipos de cosas. Y pues sí, o sea, básicamente
me gusta mucho a mí como dictar ese taller, porque por más de que algunas cosas pueden parecer obvias, de, bueno, obviamente tengo que hacer esto con mi partner, a mí me parece que no se habla mucho, o sea, no se conversa tanto sobre esto. Yo, algo que rescato bastante de esta actividad es que trabajamos con otras personas y estas personas son eso, entonces, personas, ¿sí? Entonces, hay que saber cómo tratar a veces a algunas personas y yo no espero que, por ejemplo, este taller como sea como un manual de cómo hacer las cosas, sino sobre todo recomendaciones que se las digo porque me ha ocurrido como durante 2 años en debate, he visto que le ha pasado a muchas otras personas, eh, pues he tenido muchísimas como personas que han sido mis partners, ¿sí? Personas incluso que no conocía de nada, o sea, una vez me inscribí a un torneo aleatorio hace poco y no conocía a mi partner de absolutamente nada, pero nos llevamos súper bien y llegamos a semis. Es como, entenderse bien es el primer paso para sacar buenos resultados. Si es que no se entienden bien, muy probablemente no saquen buenos resultados. Y aquí es donde alguien me va a decir, pero tal pareja de debate, sí bueno, sí sacaban buenos resultados, pero se peleaban. Pues la respuesta la tienen ahí, o sea, yo no quiero tener buenos resultados si es que me voy a estar peleando constantemente con mi partner, ¿no? Yo conozco equipos que han llegado a finales pues peleándose y se han peleado en la misma final, en el tiempo de preparación de la final y han ganado, pero es como, ¿qué? O sea, ¿qué sacaste de ahí? O sea, un vidrio, un metal que dice que ganaste, pero te peleaste en el torneo con esa persona, eh, tu estado como emocional solamente por un video, o sea, no vale la pena, segura. Creo que eso es algo que deben como interiorizar bastante, y eso es lo con lo que quisiera que se quedaran, o sea, que puedan aprovechar esto de alguna manera para mejorar sus dinámicas de partner ahora que van a empezar en todo esto. Por eso dicto ese taller y por eso tiene un color distinto, ¿no? Hay talleres que no son quizás necesariamente estratégicos, sino talleres que tienen mucho más que ver con cómo yo me desenvuelvo dentro de debate, ya mi aspecto quizás un poco más a lo emocional. Así como este va a haber como algunos otros más, ¿no? Cómo lidiar con las derrotas, cómo lidiar con las victorias, cómo crecer dentro de debate a nivel personal. Entonces, ese tipo de cosas creo que son importantes. Si es que planean que esto, pues, aparte de un hobby que es agradable y que es divertido y demás, quieren sacar como algo quizás un poco más personal y social, ¿no? Porque yo creo que debate sirve para, muchas veces se dice que sirve para ser mejores personas. Yo no creo que esa premisa pues no esté sustentada, sino que en muchas ocasiones lo que termina ocurriendo es o sea, debate competitivo forma personas más competitivas. Y eso, cuando se exagera, puede ser algo muy malo. Entonces, la forma de paliar ello es ser competitivo, pero ser humano, ¿no? Hasta cierto punto y ser consciente de que esto, pues, puede ayudarme a replantear la manera en la que hablo, a replantearme la forma en la que me expreso junto con otros, la forma en la que trato a alguien con quien estoy trabajando, ¿sí? Cómo hacer sentir en confianza a una persona que no siente confianza, etcétera. Creo que esas cosas no sirven solamente para debate competitivo, como sí podrías hacer como que aprendan la métrica. Aprender la métrica pues puede que les sirva para debate competitivo y si lo extrapolan un poco más allá puede que les sirva en algún tipo de trabajo, no sé, en su tesis o algo así, ¿sí? Que yo creo que sí es útil, ¿no? Pero ya no es tan directo. En cambio, esto sí es como directo y por eso me interesa tanto y por eso lo investigo, ¿no? Más a profundidad quizás de a pocos. Yo no estudio psicología ni nada en lo absoluto, me gustaría, es que me parece muy bonita la carrera, pero mientras aún no haga eso, pues lo único que puedo comentarles por ahora es como las recomendaciones que he podido sistematizar.